Hola de vuelta. Bien, en el marco de esta cursada vamos a incorporar un video que, bueno, el problema con YouTube es que los pone en el orden que quiere y generalmente es cronológico por la factura de los videos. Este video debería ir inmediatamente después de que vean delitos contra la propiedad y antes de delitos contra el orden público, porque es un video donde me voy a referir a los delitos a un delito en particular, contra la tranquilidad común y los problemas que este delito genera, pero fundamentalmente quiero hacer una introducción a un tema que, si bien no es específico de parte general, de parte especial, sí es un tema que en parte especial tiene mucha importancia. Y es la distinción entre un delito de lesión y un delito de peligro, y las distinciones internas que hay entre los delitos de peligro. Bien. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es decir, tenemos una forma de castigar, que es castigar la lesión a determinados bienes jurídicos. El homicidio castiga la lesión al bien jurídico vida humana autónoma. El hurto castiga la lesión al bien jurídico propiedad. Pero lo que vemos acá es que ese bien jurídico se lesiona, ese bien jurídico sufre un daño, por decirlo así. Pero también tenemos una ampliación dentro de esos delitos, no en todos, pero sí en la mayoría, tenemos una pequeña ampliación que implica la posibilidad del castigo a el comienzo de la ejecución de esos delitos. Esto es lo que en derecho penal llamamos habitualmente la tentativa. Es decir, que en los delitos de lesión se castiga la lesión, pero también el intento de esa lesión, que es la tentativa. La tentativa de homicidio es el intento de lesionar el bien jurídico vida humana autónoma. El intento de hurto es la tentativa de hurto, o es el intento de lesionar la propiedad. Como vemos, acá tenemos dos visiones dentro de un mismo tipo, que es la lesión puede tener finalización de la lesión, o sea, puede ser completa o puede ser incompleta, puede frustrarse. Pero esa frustración de la lesión también está castigada. Luego tenemos un segundo universo. En ese segundo universo, lo que se castiga es la puesta en peligro de bienes jurídicos. Entonces decíamos que los delitos de peligro, lo que hay es un adelantamiento de la punibilidad de determinadas conductas con miras a proteger un bien jurídico cuya puesta en peligro representa una importancia tal desde el punto de vista político-criminal que está en sí misma castigada. Entonces tenemos que en los delitos de peligro se adelanta la punibilidad con la mera puesta en peligro de determinado bien jurídico, dada la importancia de ese bien por motivos de política criminal. La política criminal elige adelantar la punibilidad en determinadas conductas para proteger determinados bienes. Los delitos de peligro, ya tendremos alguna discusión sobre su constitucionalidad, pero los delitos de peligro se dividen en dos categorías. La primera categoría es la categoría que llamamos delitos de peligro concreto. Peligro concreto, ya su nombre lo indica, es un peligro que debe ser probado en el acto y que está en la descripción de la norma. Si la norma dice que tiene que haber peligro, y ese peligro, en el caso concreto, debe ser objeto de prueba.
Yo les traje un ejemplo que es el artículo 188 del Código Penal, la primera parte que dice: será reprimido con prisión de unos 6 años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que esto se produzca. En consecuencia, frente a una situación de destrucción de diques, la pregunta que cabe es si esa destrucción de diques hizo surgir, palabra, me parece que es bastante oportuna la palabra, hizo surgir el peligro que ese dique quiere evitar. Entonces ahí lo tenemos que probar. No cualquier destrucción de diques podría generar ese peligro, puede ser una destrucción de diques que no genere tal peligro, pero bueno, esto es un problema vinculado a la prueba. En consecuencia, habíamos dicho que los delitos de peligro concreto, este peligro en el caso individual, en el caso particular, en el caso concreto deberá probarse. Y ese peligro, esa situación de peligro, aparece descripta en la descripción que hace el código, en el tipo penal, la descripción que hace el Código Penal. Por ejemplo, dice que hiciere surgir el peligro de que estos desastres, no lo dice, pero estos serían esos desastres, se produzcan. Luego tenemos otro universo de delitos que se llaman los delitos de peligro abstracto. En ellos, el peligro ya no hay que demostrarlo, sino que se presume. Entonces, la puesta en peligro no aparece en la descripción del tipo penal. Entonces, somete a la pena acciones que son característicamente peligrosas. Si no, no tiene mucho sentido. Ya vamos a discutir el tema. Los delitos se lo vamos a tratar de discutir brevemente acá. Entonces, es independiente de que el caso se pruebe o no, no va a ser objeto de prueba. O sea, el peligro está presumido. Ahora después tenemos que detenernos un minuto a entender qué es el peligro. Porque este es otro problema con los delitos de peligro, ¿no? ¿Cuál sería? Si el concepto de peligro, por ejemplo, es un concepto natural, propio del lenguaje natural, o es un concepto normativo. Esta es una discusión que hoy está en la doctrina, desde hace 10 años o un poco más, muy instalada, la discusión acerca de cuál es el concepto de peligro, ¿no? El peligro natural, digamos, propio de Carrara, por decirlo así, o un concepto, o decir que la norma me define que tal conducta es peligrosa. Si yo acepto esa teoría, el delito de peligro abstracto no podría discutirlo. Si yo digo, la norma dice que esto es peligroso, es peligroso. Entonces ya no podríamos discutir el peligro abstracto. Y sin embargo la doctrina lo discute mucho, ¿no? Acá lo que hay es una presunción del peligro del bien jurídico. Fíjense ustedes, un autor que a lo mejor muchos conocen, Jacobs dice que los delitos de peligro abstracto describen una conducta que no es peligrosa en absoluto, o solo sería en una medida muy limitada, sin un comportamiento sucesivo y a su vez delictivo. Esa conducta de peligro abstracto, dice Jacobs, no es peligrosa en absoluto, a menos que venga seguida de otra conducta delictiva. Entonces sí, por ejemplo, esa aportación de armas en sí no tiene ningún peligro, pero es peligrosa si viene continuado de un robo con armas, por ejemplo, para poner el ejemplo de Jacobs. Entonces, el problema que vamos a tener nosotros se vincula con la lesividad. Los alemanes lo vinculan más con la culpabilidad porque ellos meten la lesividad en la culpabilidad, o lo que nosotros llamamos lesividad en la culpabilidad. Nosotros tenemos un artículo de la Constitución Nacional, 19, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y a las buenas costumbres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En consecuencia, tiene que haber una lesión a la moral, pero no dice a las buenas costumbres, me acabo de equivocar, dice a la moral y al orden público. Tiene que haber una lesión a la moral o al orden público para que esa conducta
digamos, no esté exenta de la autoridad de los magistrados, no esté reservada a Dios. Y esta es la discusión en torno a los delitos de periodo abstracto, y es una discusión rica, que nos lleva también a la discusión normativa. Jacobs hace un planteo, un trabajo bastante interesante, que es un trabajo además donde creo que por primera vez él menciona el concepto de derecho del enemigo, no referido a lo que hoy entendemos como derecho penal del enemigo, sino al entender al enemigo del bien jurídico, ¿no? Entonces se plantea que hay unas normas que las llaman normas de flanqueo, que permiten ciertos anticipos de punibilidad. Hay otro autor que es bastante nuevo, que yo lo estoy leyendo ahora, que se llama Pfister, que plantea que en primer lugar los tipos de peligro abstracto tienen que ser restringidos. En segundo lugar, Pfister propone dos elementos para la legitimación. Uno que dice que el bien jurídico debe ser un bien jurídico importante, no cualquier bien jurídico. No podemos crear, un delito de peligro para proteger la emisión de facturas electrónicas, pongamos por caso. Tiene que ser un bien jurídico importante. Y el segundo elemento es que la conducta prohibida debe ser efectivamente peligrosa en cuanto a la lesión de ese bien jurídico importante. Estos son los dos criterios que pone Pfister. Yo hace muchos años, 20 años, escribí un trabajo donde yo planteaba, que era sobre un delito de abstracto, la asociación ilícita, donde yo planteaba que para legitimar la asociación ilícita, lo primero que teníamos que requerir es que se constituyera una amenaza seria. Que la existencia de asociación sea una amenaza seria, no cualquier banda de criminales es una amenaza seria para la sociedad. Bueno, yo me acerco bastante a este concepto de Pfister, que está generalmente aceptado, y es que el bien jurídico no puede ser cualquier cosa, y que la puesta en peligro sea concreta y tenga aptitud para lesionar o poner en peligro ese bien jurídico. Yo todo eso lo resumí en la expresión que sea una amenaza seria. O sea, si no es una amenaza seria, no me interesa, digamos, dicho en términos muy simples, no me interesa. Entonces ahora sí nos vamos a introducir después de esta pequeña introducción, nos vamos a meter en el tema de los delitos contra la seguridad pública, en particular de uno de ellos. Acá, en el delito contra la seguridad pública, conviven delitos de lesión con delitos de peligro, mientras que en el título que le sigue, que es el delitos contra el orden público, son solo delitos de peligro. Acá conviven delitos de peligro con delitos de lesión. Y además, las reformas legislativas se han hecho, en el caso concreto de armas, que es de lo que vamos a hablar hoy, un mamarracho bastante importante. Y ese mamarracho bastante importante vamos a tratar de transitarlo, de navegarlo hoy, no sé si con éxito, ¿no? Es decir, es muy difícil analizar racionalmente una norma que es muy poco racional en sí misma. ¿Qué es un arma? Y acá aparecen muchas definiciones. La ley de armas tiene una definición también amplísima, el decreto reglamentario, una definición amplísima. Arma es todo lo que por medio de química o electricidad tenga capacidad para lesionar, con lo cual un taladro eléctrico es un arma, si vamos a la definición. Pero vamos a analizar que armas, nosotros lo que tenemos acá es solamente armas de fuego. O sea, en este punto, lo único que nos van a interesar son las armas de fuego. Y si nosotros miramos el decreto, va a haber discusiones sobre algunas armas. O sea,
creo que no está un tanque entre las armas que están ahí. Pero son las armas de fuego y los explosivos, lo que hoy está en este. Entonces, ¿qué es un arma? Primero, un arma es un instrumento destinado a vulnerar, a dañar, a lesionar a una persona o un animal. No es algo que tenga aptitud para lesionar nada más. Porque eso también lo tiene un avirome, un lápiz, un auto, un taladro, una sierra. Hay una película de un tipo con una sierra. Hay millones de cosas. Esto se dedica a eso. Vos podés usar un arma para cazar, ¿no? Es decir, hay una frase hermosa de Aguirre Barrio era un tipo bárbaro, pone, podemos tener armas para cazar, para ornamento, para defendernos, para tirar al blanco, para fanfarronear y también para cometer diferentes delitos, desde participar en una rebelión hasta robar o matar. Podemos tener armas para muchas cosas, podemos tener armas para decoración y él no lo puso porque podemos tener armas para coleccionar, porque nos interesa la colección de armas. Pero, en rigor de verdad, el arma es eso que está destinado, que tiene como destino lesionar a un ser vivo. Uno me dice, bueno, pero entonces la palmeta con la que se matan las moscas. No, bueno, pero acá son armas de fuego, actúan por medio de una acción química. Uno dice, pero entonces quedarían fuera las gomeras, las ballestas, los arcos y flechas. Sí. La respuesta es simple, sí, no son armas. Hay un concepto histórico sobre el cual yo quiero poner un pequeño énfasis antes de seguir. Me parece que la reunión va a ser mucho más larga de lo que yo pensaba. Y es el problema con lo que se produce con la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ustedes saben que la Constitución de los Estados Unidos está dividida en artículos como si fueran nuestros capítulos, por eso son tan pocos, son 7 nada más. Y el texto constitucional solo contiene la parte orgánica, la parte de distribución o reparto del poder. Lo que nosotros llamamos parte dogmática se fue incorporando luego con enmiendas. Las primeras 10 enmiendas, conocidas como Bill of Rights o Declaración de Derechos, son se incorporaron juntas. La segunda enmienda es la que dice que hay un derecho de tener y portar armas. Pues bien, analicemos un minuto esa segunda enmienda a la luz de la historia. Si no hagamos anacronismo. Si yo digo portar armas, hoy, en mayo del 2021, todos estamos pensando en llevar un arma en la cintura, una pistola, un revólver en la cintura, por ejemplo. Pues bien, en el siglo XVIII no se pensaba igual. En el siglo XVIII, portar armas era llevar una espada al cinto. Ceñir espada era portar armas. Y ceñir espada era algo que solo podían hacer los nobles. En la historia de nuestra materia, en la historia del derecho, tal vez el capítulo más rico y más trascendente de esa historia es cómo los privilegios se transformaron en derechos. Cómo lo que era de unos pocos pasó a ser de todos. Y probablemente la segunda enmienda, si nosotros la miramos históricamente, esté hablando de ceñir espada y esté hablando de decir esto no va a ser un privilegio del noble, sino un derecho de todos, ¿no? Y hay todo un tema con el inglés, ¿no? Y el lenguaje anglosajón, porque los anglosajones siguen manteniendo la palabra privilegio para muchas cosas. Nosotros no. Entonces ellos hablan del privilegio contra la autoincriminación. Y a nosotros nos parece que no es un privilegio, es un derecho, ¿no? A mí me hace mucha gracia, hay una película terrible, muy buena, de un director griego que se llama Costa Gavras. La película se llama Missing, Desaparecido, protagonizada por Jack Lemmon, que es una historia de un señor, que es una historia real,
un señor que fue a buscar a su hijo a Chile. Y termina la película en que Jack Lemmon se vuelve, se está yendo el avión, ¿no? Ya sabe todo lo que pasó con su hijo, ya sabe cómo el gobierno de Estados Unidos participó en eso, y está con un funcionario de embajada, y tiene un diálogo que a mí me pareció muy interesante porque es un diálogo que solamente un europeo lo puede tener. Cuando le dice, yo voy a llegar a Estados Unidos porque no tengo un abogado y pienso demandar al gobierno de Estados Unidos por la muerte de mi hijo. Y el funcionario de embajada le dice, ese es su privilegio. Y él le contesta, no, ese es mi derecho. Tal vez en el idioma inglés no tenga el mismo efecto, digamos, para ellos, pero para nosotros sí. Privilegios que se convirtieron en derechos. Esa es la historia de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que era de pocos pasó a ser de todos. Y esto pasó. Hoy, como sigue en la Constitución, la segunda enmienda, tenés un lobby que lo representa la NRA, la National Rifle Association, la Asociación del Rifle, que se dedica nada más que a defender el derecho a tener y portar armas, lo que sea, lo que sea. Entonces, vamos a los elementos típicos. Después vamos a ir a la norma, el 189 bis, que es la norma que nos interesa. Con respecto a armas, tenemos tres tipos importantes. Los vamos a leer. El acopio, la tenencia y la exportación. Tal vez los más importantes sean tenencia y exportación desde el punto de vista de la cantidad de hechos que podemos tener. Pero aparece el acopio, ¿no? Es muy curioso el tema cuando dice, si nosotros lo miramos, cuando hay acopios, dice que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, acá, perdón, pausa. Las armas, de acuerdo al decreto reglamentario, se clasifican en dos categorías. Tradicionalmente, las categorías eran arma de guerra y arma de uso civil. El Código Penal mantiene la terminología de arma de guerra, pero el decreto reglamentario habla de arma de uso civil condicionado. ¿Por qué? Porque las armas de guerra, las armas de uso militar están prohibidas. Por ejemplo, las armas automáticas, las ametralladoras, están prohibidas para todos. No podemos tener una ametralladora en nuestra casa. Pero después aparece una distinción entre armas de uso civil y armas de uso civil condicionado, que son las que en el Código Penal ingresan como arma de guerra, más allá del que puede ser una analogía. Esto es objeto de otra discusión, ¿no? ¿Qué son armas? ¿Cuáles son esas armas? Bueno, originalmente cada provincia lo decidía. Ya veremos por qué. Actualmente es, discúlpenme la disquisición, ¿no? Porque esto lo vamos a tratar de analizar brevemente. En balas encamisadas, o sea, balas que tienen plomo recubierto de otro metal, que puede ser bronce, que puede ser níquel, todas las armas que usan balas encamisadas, esto implica, por ejemplo, un fusil calibre 7.62 o calibre 7.65, el calibre 7.62 en lenguaje norteamericano es .308, porque es pulgadas. Esa es un arma de uso civil condicionado, un arma de guerra. Pero también lo es una pistola de calibre 6.35, que es un calibre bastante inferior al que tiene el revólver, la misma que no sería arma de uso civil, que sería un arma de uso civil, por ejemplo, el calibre 32 de revólver, que tiene aproximadamente 7,65 milímetros de diámetro, y esta tiene 6,35, pero la bala es encamisada. Entonces tenemos
todas las armas que utilicen bala encamisada son armas de uso civil condicionado. Las armas que utilizan balas de plomo son de uso civil condicionado cuando superan el calibre 38 de revólver, sea el 38 común o el especial, en el caso de las escopetas, el tipo de cartucho, ¿no? Si es postas o los cartuchos llamados Greneque, que transforman una bala, imagínense una bala de 12, ¿no? Pero lo importante es que hay dos tipos de armas, las de uso civil, que van desde el matagatos hasta el revólver calibre 32, y las armas de uso civil condicionado, que son todas las que tienen bala encamisada y las que tienen un diámetro superior a 9 milímetros, sin bala encamisada, que es el caso del 38, o del 57 Magnum, que también tiene 9 milímetros. Perdonen la disquisición, pero estas cosas hay que ser bastante directo. Entonces tenemos, está penalizada la tenencia sin autorización y la portación sin autorización. ¿Son la misma conducta? No son la misma conducta. Entonces, ¿qué es tener y qué es portar? Tal vez lo más simple sea definir qué es portar, y todo lo que no es portar es tener. Portar es llevar en condiciones inmediatas de uso. Condiciones inmediatas de uso. No, por ejemplo, es portar llevar una pistola con cargador instalado aunque no tenga bala en la recámara, aunque haya que accionar la corredera para meter una bala en la recámara. Eso es portar. Es portar llevar un revólver cargado. Ahora bien, si yo llevo un arma en un maletín y las balas en el bolsillo, o el cargador en el bolsillo, eso no es portar, eso es trasladar. Y ahí sí entraría en el universo de la tenencia. El universo de la tenencia abarca desde tener un arma colgada en la pared para decoración, mientras sea arma, o sea, mientras sea apta para disparo, hasta trasladarla en el baúl del auto para ir a cazar o ir a tirar al blanco o lo que sea. Entonces, el distingo es este. Portar, por ejemplo, la legislación argentina no requiere que la portación sea oculta. En algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, se pena el arma cuando se lleva en forma oculta. Había una serie hace poco donde el tipo se bajaba del auto, abría el baúl y sacaba el arma del baúl, porque llevar el arma del baúl no es portación. Entonces la llevaba en el baúl, cargada. Entonces ahí tenemos algunos distingos para ir haciendo. La primera aproximación es decir, tenencia significa tener. ¿Y qué es tenencia sin autorización? Bueno, ahí vienen los trámites. Hay dos tipos de trámites, o hay dos trámites que hay que hacer. El primer trámite es el de inscribirse o conseguir que el ANMAT, el órgano de aplicación, nos dé lo que se llama la credencial de legítimo usuario. Esa es la que nos permite acceder a la compra de un arma. Credencial de legítimo usuario, o CLU en el lenguaje policial, es una condición de carácter personal. Yo soy legítimo usuario porque tengo credencial de legítimo usuario. ¿Y qué es esto? Hacer una serie de trámites, pagar una serie de dinero, hacer una serie de test médicos, psiquiátricos, psicológicos, o qué sé. Y hasta disparar, hasta dar unas pruebas de tiro. No para que tenga buena puntería, pero sin más o menos saber cómo las normas de seguridad y manipulación de armas. Luego, cada arma en sí debe tener su certificado de tenencia. Entonces vos tenés la CLU por un lado, la credencial de un lado usuario por un lado, y la tenencia del arma por el otro. Si vos tenés CLU y esa arma no tenés la tenencia, es tenencia ilegal. Es una conducta típica. ¿Hay alguna discusión sobre la CLU vencida? No habría discusión en una credencial de legítimo usuario revocada.
Pero en el caso de que sea vencida, algunos, entre los que yo me incluyo cuando era juez, hemos dicho que como la tenencia, el otro documento no vence, a pesar de que la ley dice que cuando vence la CLU vence todas las tenencias, cuando vos renovás la CLU no renovás las tenencias. Era una cuestión de carácter administrativo. Hasta ahí, porque vamos a discutir cuánto tiempo la dejaste vencer. Porque si la dejaste vencer un mes, 2 meses, es una cosa. Si la dejaste vencer 3 años, es otra. Uno dice, pero usted está creando un delito de olvido. Y bueno, sí, no lo creo yo, está en la ley. Con esto vamos mirando algunos problemitas de lo que es la tenencia y lo que es la aportación. El elemento más importante es que se trata de un arma. Esa arma puede ser hasta un arma fabricada por uno, ¿no? Pero igual tiene que tener número de identificación, etc. Entonces vamos ahora sí a los delitos, ¿no? La simple tenencia, utiliza un adjetivo para calificar, la simple tenencia, o sea, solamente tener el arma aunque sea colgada de la pared. Yo digo colgada de la pared porque hubo un famoso caso de un boxeador, Carlos Monzón, que en el año 77 se escuchaban gritos de auxilio en la casa porque estaba golpeando a su mujer. 77 era el año, él era el epítome de la gloria de Monzón boxeador. Los vecinos llamaron a la policía, esto fue en Santa Fe, la policía ingresó a la casa y arriba de la chimenea había un Winchester colgado. Y él no tenía por qué. Hicieron una causa por tenencia, después, bueno, lo hicieron zafar. Pero esto es la simple tenencia. Simple tenencia. El arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, lo que yo les decía, sin esas dos partes de la autorización legal, tanto la autorización para esa arma como la autorización personal para adquirir armas. Será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1.000 a 10.000 pesos. Simple tenencia de armas de uso civil. Si el arma fuera de guerra, la pena será de 2 a 6 años, si fuera de las otras armas que yo les expliqué. La aportación de arma de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 1 a 4 años. Si las armas fueran de guerra, la pena será de 3 años a 6 meses y 6 meses a 8 y 6. Haremos acá un minuto. La situación que es portar un arma, habíamos dicho, llevarla en condiciones inmediatas de uso. Hay un permiso para portar armas que también se tramita ante la misma autoridad de aplicación que la tenencia. Pero yo no sé ahora cómo es, había un permiso especial para un arma, otro permiso múltiple donde podías tener todas las armas que estuvieran a tu nombre. Pero también, no sé ahora cómo es, pero mientras la credencial de legítimo usuario dura 5 años, la portación duraba 1. Entonces todos los años hay que renovarla. Y es bastante más cara. Entonces ahí el que quiere portar armas, puede, digamos, tiene que hacer ese trámite. Portar el arma sin autorización es delito. Y esto, de acá paremos un minuto, nos va a llevar a la gran pregunta. Yo le hice un artículo hace muchos años. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es la seguridad o los trámites ante la ANMAT. Porque acá lo que me están diciendo es: un arma es peligrosa si la porta alguien que no tiene autorización, pero deja de ser peligrosa si la porta alguien con autorización. Yo no creo que deje de ser peligrosa, lo digo sinceramente, yo creo que sigue siendo peligrosa. Y ahí se abre una discusión, una larga discusión. Ha habido grandes abogados de la aportación de armas, de la defensa de la aportación de armas. Vamos a empezar con el primero. No quiero que le llame la atención a ninguno de los nombres que voy a decir. Es Beccaria. Beccaria dice: las leyes que prohíben llevar armas son, dice, leyes temerosas. Solo desarman a los no inclinados o no decididos a delinquir.
mientras que los que tienen el valor de violar las leyes más sagradas de la humanidad, las más importantes del código, ¿cómo respetarían las menores y puramente discrecionales cuyas contravenciones deben ser tan fáciles e impunes? Acá lo que está poniendo Beccaria de énfasis es decir, señores, acá el único que va a cumplir con esta ley es el señor que teme las leyes, por lo tanto no es peligroso. El delincuente que sale a matar, la verdad, poco le preocupa que lo amenacen por portar un arma si él va a matar. Ya veremos ahí el otro tema, tal vez más delicado. Es cierto, pero también la respuesta viene por la vía del anticipo de punibilidad. Es decir, bueno, está bien, pero si lo agarrás al tipo por la aportación de armas, tal vez evites que mate. Este es el argumento básico por el cual existen estos delitos de peligro abstracto. Y es decir, anticipamos la punibilidad, adelantamos el castigo, a los fines, esto quiere decir anticipar la punibilidad, adelantar el castigo en el tiempo, a los fines de evitar la producción del resultado lesivo posterior, que sería, por ejemplo, que matara a alguien o que asaltara a alguien, etcétera, etcétera. Esto sería el argumento. El primer comentarista importante que tuvimos en Argentina fue Rodolfo Rivarola. Rodolfo Rivarola escribió en 1890 su exposición y crítica del Código Penal. Hablaba del Código de Tejedor, ¿verdad? Y él dice, la materia es difícil de legislar. El uso de armas no puede ser objeto de una prohibición legal sino en razón de la intención con la que se lleven. Esto ya es un mal argumento. Es decir, ¿cómo podemos saber con qué intención la lleva? Si decimos cómo la lleva. O sea, que ahí Rivarola pifia. 1890. En 1890 las armas, ustedes compran las revistas de principios del siglo y las armas se anunciaban y se vendían sin ningún tipo de trámite. Vos te identificabas y tenías un arma. El uso de armas no puede ser objeto de una prohibición legal sino en razón de la intención con que se lleve. Y ella misma escapa a la ley, mientras no se traduce en actos exteriores. O sea, no hay comienzo de ejecución del otro delito que la demuestre. Para que pueda prohibirse sería necesario suponer que el Estado puede llegar no solo a ser totalmente efectiva la prohibición, sino a garantizar a todos los débiles de las agresiones de los fuertes, en tanto que esto no sucede. Este es otro argumento que es bastante frecuente en los defensores de la aportación de armas. Es decir, señores, el que porta armas es el débil que se quiere defender del fuerte. Y si me sacan el arma, me sacan la posibilidad de defenderme. Este argumento lo usan Rivarola, lo usa Beccaria y lo usa Carrara, por ejemplo. Carrara dice, la limitación que el orden a ciertas armas hace respecto a ciertas personas sujetos a permisos gubernativos demuestra cuán ridículo es insistir en encontrar un delito en la aportación de armas. ¿No resulta graciosa la idea de una licencia dada para cometer delitos? Bueno. Estos son los argumentos históricos en contra, es decir, desarma, las leyes que prohíben las armas desarman al que se quiere defender. Es el argumento más o menos que sigue usando hoy la NRA en los Estados Unidos. Después vamos a hablar, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es simple y es, lo que hay que hacer es dificultar todo lo que se puede el acceso a las armas. Crear verdaderas dificultades al acceso a las armas, que no sea fácil acceder a un arma. Claro, yo soy legítimo usuario, a mí me gusta tirar blanco, pero les aclaro también que las armas no las tengo ni cargadas, ni en mi casa, ¿no? Está lejos me costaría muchísimo utilizar un arma en defensa, tendría que encontrar el cargador para la bala, cargarla. Es bastante complicado. Pero la realidad es esa, es que las armas para mí son todas peligrosas, no importa quién las lleve, no importa que tenga un papelito o no tenga un papelito que diga que la puede llevar. Problemas que se relacionan con el derecho. Bueno, el primer problema del derecho acá que tenemos es que la aportación de armas, para muchos, entre los que me incluyo, es lo que se llama un delito de propia mano. Los delitos de propia mano son una forma, no son delitos especiales propios, sino que es una forma
de delitos que en el verbo típico me indica que solo puede ser realizado por alguien. El falso testimonio, por ejemplo. Solo puede el que está declarando cometer el falso testimonio. No pueden salir dos cometiendo coautoría del falso testimonio. Entonces, esto nos lleva a la discusión que hay en la jurisprudencia y la doctrina acerca de si hay o no hay portación de armas compartida. La típica cuestión es cuando se plantea dónde encuentran el arma. Imagínate, paran el auto, hay uno que en el auto que lleva un arma, lo primero que va a hacer es tirarla al piso. Entonces la encuentran en el piso de auto. En el auto hay 4 personas. Hay una tendencia que dice que se le tiene que adjudicar a las 4. O sea, estamos hablando de portar, no de tener. Tener puede haber una tenencia compartida, imaginemos, en una casa, en una familia, o incluso en el auto. Pero portar el arma, portar es llevarla en condiciones inmediatas de uso, y no la puede llevar cualquiera, no la puede portar cualquiera. No la pueden portar 3 tipos al mismo tiempo, o 4. Y esto ha generado una discusión que existe todavía en la doctrina y en la jurisprudencia sobre si hay o no hay portación compartida. Yo siempre sostuve que no. Puede haber una portación alternativa, llevar un rato vos y la llevo un rato yo, por ejemplo. Pero compartida es más o menos llevarla a los dos al mismo tiempo, además es absurdo. Y además lo que se quiere resolver ahí es el problema de que no sé quién la llevaba. O sea, como no sé quién la llevaba, se la adjudico a todos. Me parece que no es una solución ni ética ni jurídica hacer eso. Podés adjudicársela al que la tenía, por ejemplo, si estaba abajo del asiento del acompañante, al que iba sentado en ese asiento. Pero adjudicársela al que iba detrás del asiento del conductor me parece absurdo. Pero bueno, es mi postura, que hoy creo que sigue siendo minoritaria en la jurisprudencia, pero es la postura de... Este delito originalmente no era tal. La portación de armas, tanto de uso civil como de guerra, no era un delito, era una contravención. Quedaba en el ámbito de la regulación de las provincias. ¿Por qué? Y bueno, fundamentalmente por la actividad cinegética, por la caza. Hay lugares donde se vive de la caza y de la pesca, ¿no? Y hay familias que viven de la caza, que cazan para vivir, ¿no? La caza en términos de supervivencia está permitida. Entonces, frente a eso, bueno, se había decidido que fuera una contravención, se limitaba a esto y las provincias mantenían su potestad. Esto se modificó en el año 1991, modificación que podemos discutir porque fue justo cuando se privatizó, en ese momento se llamaba RENAR, Registro Nacional de Armas, que se privatizó, se pasó a tener el mismo régimen que tenía tiene actualmente el registro de propiedad automotor, luego se volvió a cambiar y volvió a ser estatal, y ahora se llama ANMAT, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Entonces, ahí viene la discusión de si no le estaban haciendo un favor a los señores que tenían el registro, porque una cosa era una contravención y otra cosa es un delito, ¿no? Pero esto pasó. En el año 2004 se dictó la ley 25.886 en el marco de las reformas famosas que impulsó el llamado ingeniero Bloomberg. Y ahí sí, esta reforma nos llevó para cualquier lado, ¿no? Entonces aparecen párrafos incorporados por esa reforma y dice: si el portador de armas en las cuales se refieren los 2 artículos 16 fuere tenedor autorizado, o sea, tuviera la CLU famosa, del arma de que se trate, o sea, tuviera también la tenencia, la escala penal correspondiente se reducirá en 1/3 del mínimo y del máximo. O sea, si el tipo que comete el delito de portación de armas es legítimo tenedor de esa arma, le van a dar un premio.
¿Por qué? No sé, porque él sabía que no podía aportar. Si alguien sabe que no la puede aportar, es un legítimo usuario. O sea, no me venga. Si alguien sabe que no la puede aportar, es un legítimo usuario. La misma reducción prevista del párrafo podrá practicarse cuando, presten atención a esto porque es realmente sorprendente que un no código penal tenga semejante norma. Por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos. Bueno, ¿qué serán las circunstancias del hecho y peor aún las condiciones personales del autor? O sea, un señor de corbata, por ejemplo, un señor de corbata correctamente vestido, que va en un auto de alta gama, y lleva un arma porque tiene pensado matar a la suegra ese mismo día, podría zafar porque lo agarraron. Realmente es sorprendente este artículo, es sorprendente. Uno no lo termina de entender. Está puesto, para mí, es... ¿Se acuerdan del juego? Creo que el juego del estanciero, que había una tarjeta que decía salga de prisión. Bueno, es eso. Es darle a determinadas personas la posibilidad de que el juez le dé la tarjeta salga de prisión, nada más que por sus condiciones personales y las circunstancias del hecho. Hicieran evidente que no iba a cometer delitos. No sé, a mí me parece un artículo de esos que no debería existir. En todos los casos hay inhabilitación especial. Por eso yo les decía, si fue revocada la CDU y tiene, por ejemplo, una inhabilitación especial, ahí no hay tutía, no puede ser los falsos. Después me aparece otra peor, que dice el que registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas. Esto quiere decir que el que registra antecedentes penales por delito doloso contra las personas, un tipo que se agarró a trompadas en un bar, por ejemplo, delito doloso, lesiones contra las personas, o con el uso de armas, se encontrará o se encontrará gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior, por cualquier hecho, ahí ya no dice por qué, un accidente de tránsito, por ejemplo, un cheque sin fondos, cualquier cosa, y portar arma de fuego de cualquier calibre será reprimido con prisión de 4 a 10 años. En lo personal, yo creo que este párrafo incorporado por la reforma Bloomberg es de indudable discusión constitucional. En lo personal lo he declarado inconstitucional siendo juez, porque incorpora supuestos que no deberían incorporarse cuando están en el hecho. Esta reunión se ha hecho mucho más larga de lo que yo pensaba. Bueno, vamos a terminar acá. Muchas gracias, espero que hayan comprendido algo de lo que quise explicar.